Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, mi nombre es María Luz Sánchez Gutiérrez. En esta oportunidad voy a exponer sobre mi examen final del curso de Economía General. Dentro de este examen se nos solicitó escoger un fenómeno económico y relacionarlo con todos los conceptos, con todo lo abordado durante este curso. Bien, es así que escogí como fenómeno económico la recesión económica en el Perú como causa de desempleo. Es importante iniciar con una pequeña introducción definiendo qué es un fenómeno económico. Estos son eventos o procesos o situaciones que afectan la actividad económica de una región, de un país, inclusive a nivel mundial. Por lo tanto, la recesión económica es un fenómeno que se caracteriza por una contracción generalizada en la actividad económica. No solo va a desencadenar en alteraciones significativas en los mercados financieros y la producción, sino que también va a tener una afectación en el mercado laboral. Es decir, esta disminución de actividad económica se refleja en la disminución del Producto Bruto Interno, así como en el consumo, de la inversión y del empleo. Dentro de las estadísticas encontradas tenemos que en el cierre de agosto del 2023 el Producto Bruto Interno se contrajo un 0,6% respecto al periodo del año pasado, según lo menciona la INEI. Así también, la recesión económica que se está produciendo en el año 2023 está teniendo un impacto negativo en el empleo juvenil del Perú, según IPEI. Tanto así que el desempleo juvenil aumentó en un 10,6% entre noviembre de 2022 y enero del 2023. Bien, ahora vamos a responder a la pregunta: ¿cuál es la escuela económica con la que se relaciona la recesión económica como causa del desempleo? Bien, tenemos que este fenómeno económico se relaciona con la escuela keynesiana, el cual tiene como principal representante a John Maynard Keynes. Este sugiere que las recesiones económicas pueden generar altas tasas de desempleo. Esto se da por la insuficiencia de la demanda agregada, es decir, durante la recesión, la inversión y el gasto de los consumidores disminuye, lo que produce una caída de la producción y por lo tanto un aumento del desempleo. Este aumento del desempleo, según la teoría keynesiana, se da cuando las empresas reducen su producción y por lo tanto sus necesidades de los trabajadores es inferior para producir menos bienes y servicios. Bien, de acuerdo a esta teoría, ¿cuál sería el enfoque de solución? Esta se daría mediante la creación y la implementación de políticas fiscales expansivas, es decir, con el aumento del gasto público y la reducción de los impuestos, medidas que estimulan la demanda, y esto puede ayudar a contrarrestar el desempleo durante las etapas de recesiones económicas. Bien, ahora, ¿cuáles son los conceptos con los que se ha trabajado en clase y que se relaciona este fenómeno económico? Voy a hablar de cuatro principalmente. La demanda agregada, el cual significa que es la suma de todos los gastos de todos los gastos de consumo, inversión, gastos públicos y exportaciones netas de un país. La demanda de la caída de la demanda puede llevar a una reducción de la producción y por lo tanto a la pérdida de empleos. Otro término tenemos al Producto Bruto Interno, el cual es el valor monetario total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado. Durante la recesión, este Producto Bruto Interno tiende a contraerse, ya que la producción y la actividad económica se reduce. Esta caída está directamente vinculada a la reducción de empleo, ya que las empresas reducen su producción y en consecuencia se recortan los empleos. Otros términos o conceptos tenemos el crecimiento económico, el cual es el aumento del Producto Bruto Interno en un país durante un periodo de tiempo, en un tiempo determinado. El desempleo, que viene a ser la situación en que una persona está apta para trabajar, busca el empleo y no lo encuentra. ¿Cuál es la relación que se da para que usted ¿Cuál es la relación que tiene con la recesión económica? Bien, esta se caracteriza por la disminución de la demanda agregada, lo que provoca disminución del Producto Bruto Interno y el crecimiento económico. Esta disminución de la actividad económica lleva a un aumento de desempleo, ya que las empresas necesitan menos trabajadores para producir menos bienes y servicios. Otros conceptos adicionales tenemos, por ejemplo, el ciclo económico, en el cual la recesión económica es una fase del ciclo económico en la que la economía experimenta una contracción, se reduce. Durante esta fase es común observar el aumento de las tasas de desempleo. También otro concepto tenemos la política fiscal y monetaria, las cuales son herramientas que lo utilizan los gobiernos y los bancos centrales para estabilizar la economía. Bien, además, ahora vamos a hablar vamos a analizar de acuerdo a la perspectiva macroeconómica cómo se da en la recesión económica en este aspecto, ¿no? Tenemos
contracción del Producto Bruto Interno. Durante una recesión económica es común observar una contracción del Producto Bruto Interno, ya que la producción de bienes y servicios disminuye. Este es un indicador que da a entender cuál es el impacto de la recesión en la actividad económica. Otro término vamos a utilizar el aumento de la tasa de desempleo. La macroeconomía analiza la tasa de desempleo que tiende a aumentar durante las recesiones. Este es un indicador que mide un porcentaje de la fuerza laboral que está desempleada y ayuda a evaluar el impacto en el empleo a nivel nacional. Luego, una posible disminución de la inflación. En la recesión la demanda suele disminuir, lo que puede llevar a una menor presión de inflacionaria. Sin embargo, en algunos casos extremos, la economía puede enfrentar riesgos de deflación, que es una disminución generalizada de los precios, ¿no? Bien, es importante mencionar también que el análisis macroeconómico de la recesión económica y el desempleo proporcionan una visión integral, ¿no? General de cómo estos fenómenos afectan a la sociedad en conjunto, permitiendo que a los responsables tomen decisiones y a los economistas entender mejor los mecanismos subyacentes y así desarrollar políticas que mitiguen los impactos negativos y promuevan la recuperación económica que se enfrenta durante una recesión económica. Bien. Ahora analicémoslo desde la perspectiva microeconómica a este fenómeno de recesión económica como causa de desempleo. Tenemos la reducción de demanda de bienes y servicios, es decir, las empresas en una recesión las empresas experimentan una disminución de la demanda de sus productos y servicios. Esto conlleva la disminución de producción, lo que a su vez reduce la necesidad de la mano de obra. En los trabajadores puede verse afectados directamente si trabajan en sectores que experimentan una disminución significativa en la demanda, lo que puede resultar en despidos y reducciones de horas o reducciones de horas. Luego, la decisión de reducción de costos por parte de las empresas. Las empresas, para enfrentar la disminución de la demanda y proteger sus márgenes de ganancia, lo que hacen es tomar medidas para reducir costos, lo que a menudo implica recortes de personal. Los trabajadores se ven afectados porque pueden perder sus empleos o enfrentar condiciones laborales que son menos favorables, ¿no? Luego tenemos las inversiones y proyectos de expansión diferidos, es decir, durante la recesión las empresas tienden a postergar o cancelar inversiones y proyectos de expansión y esto limita las oportunidades de crecimiento y empleo. A los trabajadores la falta de inversiones y de nuevas oportunidades puede traducirse en menos oportunidades de empleo. Bien. Ahora, entonces, también consideramos la flexibilidad de salarios y condiciones laborales. A las empresas, en algunos casos, pueden buscar reducir los costos laborales, ajustando los salarios o cambiando las condiciones laborales. Sin embargo, la flexibilidad de los salarios pueden variar según la legislación laboral y la naturaleza de los contratos. A los trabajadores les afecta de dos formas. La flexibilidad de los salarios puede afectar la capacidad de los trabajadores para enfrentar la recesión, ¿no? En algunos casos aceptan esas reducciones para conservar sus empleos. Luego, dentro también tenemos que durante la recesión los trabajadores pueden enfrentar decisiones difíciles, como la posibilidad de cambiar de sector o mudarse para buscar mejores oportunidades, ¿no? Otro punto es el emprendimiento y nuevas empresas. Los trabajadores, algunos individuos, pueden optar por emprender o crear sus propias empresas respuesta a la falta de oportunidades de empleo, ¿no? Y las empresas, la recesión puede también ser un momento que surgen nuevas oportunidades empresariales, aunque la financiación y recursos puede ser más difícil de obtener. Bien. Entonces, a nivel macroeconómico, por ejemplo, consideramos la guerra de Ucrania también, lo cual ha provocado un aumento de los precios de la energía, de los alimentos, lo que ha reducido el poder adquisitivo de los consumidores. También se considera la inflación. La inflación en el Perú se encuentra en niveles elevados, lo que ha reducido la demanda de bienes y servicios. Las políticas monetarias restrictivas del Banco Central de Reserva Perú ha aumentado en tasas de interés para controlar la inflación, lo que ha frenado el crecimiento económico. Mientras que por el lado microeconómico, las empresas han reducido su producción, por lo tanto sus necesidades de mano de obra, y los trabajadores han perdido sus puestos de trabajo o han visto reducidos sus salarios. Entonces, como conclusión tenemos que la recesión económica es una causa importante del desempleo cuando se produce una recesión económica. Entonces, las empresas reducen su producción y por lo tanto sus necesidades de mano de obra, lo que aumenta el desempleo ya que las empresas necesitan menos trabajadores para producir menos bienes y servicios. Así también, desde el punto de vista macroeconómico, revela la interconexión esencial entre la recesión económica y el desempleo. La contracción del Producto Bruto Interno, el aumento de la tasa de desempleo y otros indicadores están intrínsecamente relacionados con un impacto sinérgico en la economía. Además, destaca la importancia de las políticas monetarias y fiscales en la gestión de recesión y desempleo, las respuestas gubernamentales como estímulos fiscales y ajustes de las tasas de interés, lo cual va a influir
en la mitigación de impactos negativos. Finalmente, la recesión económica en el Perú ha tenido un impacto negativo en el empleo. El desempleo aumentó en un 10,6% entre noviembre del 2022 y enero del 2023, y el desempleo juvenil es un problema importante en el Perú, ya que se ha visto aumentado el desempleo en un 10,6% entre estos años. Gracias.